la percepción, ¿sí? De la sensación y de la percepción, de poder verlo. Dice, que habla de que podemos procesar cierta información a partir de estímulos muy débiles como para ser reconocidos. El efecto de la estimulación subliminal es sutil y fugaz en el pensamiento, ¿sí? Acá está. ¿Funciona la publicidad subliminal? No. El objetivo de la publicidad subliminal es aumentar la probabilidad de que compres un determinado producto. En varias ocasiones las investigaciones han demostrado que la publicidad subliminal no puede cambiar la conducta de un individuo. Hoy en día la conducta de un individuo tiene que ser totalmente directa. Hoy ya la gente ni siquiera lee, la gente ve los reels, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de Pasito de Daddy Yankee y Luis Fonsi? Pusieron ahí en el chat. Que tiene de mensajes subliminales y qué dice supuestamente. Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons cuando es un mensaje subliminal para alistarse al ejército, pero cantaban los chicos. Ajá. Estaba bueno eso, no sé si alguien lo vio, seguro se acuerda. Claro, bueno, sí, en todos lados dicen que han habido mensajes subliminales, pero no es tan efectivo como el mensaje directo. Vamos al sistema de la visión, que es uno de es el primero que vamos a ver, ¿sí? El sistema de la visión, nosotros acá tenemos lo que es el ojo, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos algunas cositas de acá. Debe ser, dice rapidito. Sí, puede ser. Bien. Entonces, nosotros tenemos el ojo, acá hay un corte transversal y lo primero que nosotros tenemos acá es la córnea, ¿sí? Lo primero que vemos acá, eso es la córnea. Que eso vieron que se hacen los trasplantes de córnea. Después empieza a estar el iris, que el iris es lo que cambia de color, ¿cierto? Lo que tenemos marrón, negro, azules, celestes, algo celeste sería, ¿sí? Verdes. Acá está la pupila, que la pupila es lo que se dilata, y atrás de la pupila está el cristalino, la retina, ¿sí? Acá está la fobia, que la fobia ya les voy a decir lo que contiene. El punto ciego, nosotros tenemos todos un punto ciego y atrás ya viene el nervio óptico, ¿cierto? Nosotros, si viéramos, vamos a ir a esta parte. Nosotros tenemos en la fobia, que yo les decía acá atrás, conos y bastones, que los conos trabajan durante cuando hay luz, ¿sí? Y los bastones trabajan cuando hay oscuridad. Asocienlo a eso, cuando uno está oscuro y no ve bien, un bastón uno lo puede usar, ¿sí? Otro ingreso al mail. Ahí me fijo. Admitir. Ahí estamos. Sí. Entonces, sí, perdón. Ah, sé que me habían hablado. No, que estaba grabando yo, entonces necesito entrar con otra cuenta. Entonces estoy Bueno, grabando la pantalla en la computadora. Ya después la paso. perfecto. Gracias, Flavio. Bien, entonces, nosotros tenemos conos y bastones. Los bastones trabajan cuando hay poca luz y los conos trabajan cuando hay mucha luz, ¿sí? Los bastones, asocienlo entonces, esto cuando uno ve mal, no ve bien, necesita un bastón, ¿sí? Y los conos cuando hay mucha luz. Si nosotros viéramos ahora, por ejemplo, vieron cuando uno se apaga la luz, se me fue el nombre ahora, por Dios. La, Pupila. la pupila, gracias, se dilata, ¿sí? Y cuando nosotros estamos, ya se hace de, hasta, cuando hay oscuridad, la pupila se dilata, trabajan los bastones bien, y cuando hay luz, la pupila se achica y empiezan a trabajar los conos, ¿sí? Los conos trabajan con la luz, entonces es importante, ¿por qué? Porque después vamos a ver cómo los conos trabajan con las teorías de los colores. Vieron que los colores tienen mucho que ver respecto de
Ahí estamos. Respecto de de los colores. Bien, acá les dice entonces, primero está la luz, que es el estímulo visual. De la luz pasa a la célula ganglionar, de la célula ganglionar a la célula bipolar, de ahí a las interneuronas, ahí a los conos y bastones, ¿sí? Pero no, esto no hay problema, es como a modo informativo. Acá está todo cómo es la conducción al lóbulo occipital, o sea, cómo se va todo directamente hacia atrás, a través de, como mostrábamos recién, del nervio óptico y todo lo que hace, ¿sí? La visión. Entonces, vamos a ir a esta, que es más fácil. Dice, la luz activa los fotorreceptores. Los fotorreceptores son entonces los conos y los batones, de ahí a las células bipolares, de ahí a las células ganglionares, de ahí al lateral, se me fue el nombre, y ahí a la corteza visual, ¿sí? Hace todo un trayecto importante. Nosotros tenemos dos tipos de adaptación y acá es lo que vamos a ir específicamente a lo de los conos y bastones. La adaptación a la oscuridad dice que es mayor sensibilidad de los bastones y conos en la oscuridad, por ejemplo, entrar a una habitación oscura, y la adaptación a la luz, menor sensibilidad de los bastones y los conos en la luz brillante, ¿sí? Por ejemplo, despertar en la noche y encender una luz brillante. ¿Vieron que te mata eso? ¿Sí? Nosotros acá tenemos la visión de los colores, que los colores trabajan con la luz específicamente, ¿sí? Vamos a ir a las propiedades de los colores. Matiz es la experiencia subjetiva del color. La saturación es la pureza, la vivacidad o riqueza de un matiz. Y la claridad es la intensidad de la luz. Ahora sí, las teorías de la visión del color, hay dos teorías. La tricromática y la del proceso oponente. Vamos a la tricromática primero. La tricromática dice que existen tres tipos de conos, ¿sí? Lo que decíamos de la luz. El cono, no me puedo conectar a Ezequiel Marco. A ver. No tengo a nadie en la sala de espera, díganle a Marco, por favor. ¿Sí? Entonces, la tricromática dice que hay tres tipos de conos, los rojos, los verdes y los azules, que son los colores primarios, ¿cierto? Y los colores que vemos son el resultado de la combinación de la diferente cantidad de luz absorbida por los tres tipos de conos, ¿sí? Profe, te hago una consulta. Sí. ¿El daltonismo a qué se debe? ¿Por falta de conos? Ahí hay uno que te va, ya vamos a eso. Hernán, está, le están diciendo, no me puedo conectar a Ezequiel, revisa el link, Fabri. Bueno, díganle que yo estoy acá. A ver dónde estamos. ¿Qué era este? Ahí te voy a explicar. Si escuchan al perro ladrando, llorando, es porque se quiere entrar a la casa. Tiene hambre. No tengo a nadie en sala de espera. No. Bueno, seguimos. Entonces, los conos, dice, los colores que vemos son el resultado de la combinación de la diferente cantidad de luz. Esta es la tricromática, ¿cierto? Seguimos con la tricromática. Esta teoría solo explica la forma en que los conos transmiten el color. La teoría tricromática explica algunos de estos tipos de ceguera a los colores. Y ahí entonces sería, los monocromáticos son personas que son completamente ciegas a los colores, ¿sí? Solamente ven en blanco y negro sería. Y el dicromático son las personas que son ciegas al rojo, al verde, o al amarillo o al azul. Esto entonces hay una falencia en alguno de esos conos o directamente ese cono está no está, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan, los daltónicos, hay personas que tienen, no sé si conocen algún daltónico y a qué colores son, les cuesta ver o ven más o menos en qué tonalidades. Profe. Yo, profe. Hernán, ¿vos sos daltónico? Sí. Ajá, Ever también, mira varios. ¿Vos cómo ves o qué colores te cuesta ver? Y el rojo y el naranja se me confunde mucho.
el verde y el marrón claro son colores que son complicados para mí. Pero veo en Ujú. todos los colores, así no es que me cueste. Ajá, pero eso te cuesta un poquitito más, o sea, como eh, verlos con más Claro, claridad, sí. claro, si están juntos los colores, no los identifico. Ajá, mira. Ever es igual que vos, dice. Igual, igual. Ujú. De todos modos, tengo entendido que el daltonismo es de los varones. Las mujeres no tienen daltonismo. Y Guau, eso no lo el sabía, 90, dato curioso. el Ujú. 90% de los hombres somos daltónicos, en cierto grado. Hay muy pocas personas que no son daltónicas en los varones. Mirá, Por ajá, el problema con el tema de los colores de los semáforos y todo eso. Claro, claro. y creo que también es por genética. Si tu Sí. papá es daltónico, vos sos daltónico. Hay mayor probabilidad, pero casi el 90% de los varones somos daltónicos. Mirá vos, Con bueno, podríamos hacer después distintos una grados, estadística. pero Claro. con distintos grados, pero hay un daltonismo bastante importante. Mirá, ajá, yo veo bien, dice Marcelo. Si yo conozco a un solo daltónico. Ajá, sí, uno solo. Bien. Bueno, seguimos. Y la otra teoría, la teoría del proceso oponente, dice que las células ganglionares son sensibles a los colores, están acomodadas en células opuestas. Por ejemplo, el rojo y el verde, el amarillo y azul, el negro y el blanco, que son los que le dan claridad o oscuridad, ¿cierto? En esa combinación, o sea, en esos conos, el rojo, verde, amarillo, azul, es donde puede haber, o negro y blanco, puede haber algún tipo de falencia, ¿sí? La teoría del proceso oponente dice la activación de un cono a nivel retinal inhibe al otro. Es decir, si se activa el rojo, entonces el verde se apaga un poco más o disminuye. Si se activa el amarillo, el azul disminuye, ¿sí? Esta teoría explica la visión a color a nivel de las células ganglionares. Es a otro, como que más a otro nivel. Y las imágenes, la teoría del proceso oponente podría explicar las imágenes consecutivas a color. Ver continuamente el rojo debilita la capacidad para inhibir el verde. Si quitas el rojo, vas a ver el verde. En este ejemplo, está en esta... Ah, acá no se ve bien en mi compu, no se ve bien. ¿Ustedes ven bien el amarillo, el verde y el negro? Sí, Sí, sí. bien. Si nosotros miramos mucho tiempo la bandera esa y después... Ah, y después miramos la pared, vamos a ver, vieron como uno cuando eran los rollos de foto que se veían en otro color, se veía diferente, bueno, así sería, ¿sí? Eso después lo pueden jugar en la casa. Gracias, Céspedes. Bien, entonces esa es la teoría de la visión. Vamos ahora al oído, que es el otro sentido. El oído tiene propiedades que también acá esta parte la vamos a pasar rápida porque entiendo que ustedes no trabajan mucho con frecuencia, amplitud, hertz y esas cosas. Pero bueno, seguimos por lo menos para que lo sepan. Hay una frecuencia que es el número de ciclos por segundo en una onda, es el determinante principal del tono. La amplitud es la magnitud o altura de una onda, que es el determinante principal del volumen. La experiencia de escuchar el sonido, hay un tono que es la frecuencia de vibraciones sonoras que da como resultado un tono más alto o un tono más bajo. Los sobretonos son tonos que resultan de ondas sonoras que son múltiplos del tono básico. Y el timbre es la textura del sonido que se le dice. No se preocupen con esto, por esto, porque a mí mucho no me interesa, pero necesitaba que ustedes, si a alguno le interesaba, lo supiera. Los hertz son los ciclos por segundo, se utiliza para medir el tono y el decibel es la unidad de medida para el volumen del sonido. Ahora sí, vamos al oído. El oído tiene, acá dice pina, pero nosotros le decimos ay por Dios, estoy con los nombres, re bien. El pabellón auricular, ¿cierto? Ahí empieza el canal auditivo, en el órgano vestibular sigue. Y acá está chiquitito que está el martillo, el oído y el oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? La ventana oval, todo esto está en el oído medio.
después pasa la cóclea y el nervio auditivo, ¿cierto? Acá también está el tímpano, que esto no lo dice, pero después ya pasa al nervio auditivo que va hacia el cerebro, ¿cierto? Acá en el oído medio, las personas que tienen, por ejemplo, problemas ¿vieron el síndrome vertiginoso de vértigo y mareo? Se les estudia el martillo, el estribo y el yunque, porque son pequeños huesitos también que están ahí adentro, que si se mueven, les hace perder el equilibrio. Después vamos a ver también otros sentidos, que es el vestibular y el sinestésico, que tienen que ver con esto, ¿cierto? La conducción auditiva es más larga que la conducción del ojo, porque va del tímpano al oído medio, del oído medio a la ventana oval al conducto coclear, de ahí al órgano de Corti, del órgano de Corti pasa al nervio coclear, a la médula, folículo inferior, no es colículo, folículo, núcleo, ginéculo, este era el geniculado intermedio, el otro es el lateral, y ahí a la corteza auditiva, ¿sí? Es más largo. Teoría del oído. Acá hay dos teorías, una que tiene que ver con el lugar y otra con la frecuencia, es como que a dónde vibra, ¿sí? Y el otro frecuencia es cuánto vibra. Ahí se los explico. La teoría del lugar dice que la vibración de la membrana basilar en distintos lugares da como resultado tonos o frecuencias diferentes. ¿Cómo vibra la membrana basilar? ¿Sí? Cerca de la ventana oval, donde vibra la membrana basilar, es más delgada y se presentan las frecuencias más altas. Y las frecuencias más bajas se presentan lejos de la ventana oval, ¿sí? Ese es el donde vibra entonces, si es más cerca o más lejos, es si es más alta o más baja. Y la de la frecuencia dice que la velocidad de la vibración determina el tono. Mientras más rápida sea la vibración, más alto será el tono, ¿sí? ¿Cuáles son los trastornos que hay en el oído? La pérdida conductiva de la audición. Dice, las vibraciones no se transmiten en forma efectiva al tímpano en la ventana oval debido a un endurecimiento de las conexiones entre los huesos del oído medio. Esto que yo le decía, el martillo, el yunque, ¿sí? Son los que se pueden llegar a romper, entonces por eso un endurecimiento, por eso no se escucha bien. Y la tinnitus, que es escuchar constantemente un zumbido fijo de tono alto. ¿Se acuerdan cuando iban al boliche, o no sé si hasta el día de hoy algunos van, seguramente, pero cuando íbamos al boliche, que llegábamos a la casa y en ese silencio absoluto había un zumbido insoportable, que era como seguía en nuestro oído? Bueno, eso sería como la tinnitus, pero permanentemente. En la casa, en el trabajo, se escucha permanentemente eso. Bien, ahora seguimos. Vamos al olfato. El olfato, nosotros acá tenemos, está ahí una flor y empieza a entrar, ¿cierto? Nosotros tenemos dentro lo que tiene que ver con el olfato está el bulbo olfativo que está ahí cerquita del cerebro, en el cerebro, perdón, el lóbulo frontal que es el que está acá arriba, es acá adelante, ¿sí? Y después está el conducto olfativo, el bulbo olfativo, que ya los receptores, todo eso ya les voy a explicar qué es lo que son. ¿Cuál es la detección de los olores? ¿Cómo se genera la detección de los olores? La proteína para enlazar olores permite detectar distintos aromas. Una glándula nasal cubre con OBP, que es esta proteína, ¿sí?, las moléculas en el aire para facilitarle la detección a los receptores que están en el epitelio olfativo. Las células receptoras entonces lo llevan al bulbo, el bulbo a la amígdala al tálamo, el tálamo al hipotálamo, el hipotálamo al lóbulo frontal. ¿Qué me interesa a mí de esta parte? Yo quiero que se queden con la amígdala específicamente. Esto de los olores, vieron que hay olores que son, no sé, por ejemplo, el olor a café en la mañana. ¿Qué les hace sentir a ustedes? A veces no los lleva
como a la niñez, a la adolescencia, el olor a la tostada. Hay olores que nos conducen automáticamente a recuerdos buenos o recuerdos malos, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una persona que ha sufrido un abuso sexual infantil y esa persona, el abusador, por ejemplo, tenía olor a alcohol, ¿sí? Ese olor, después uno de adulto lo siente, se lo siente a alguien, automáticamente se va a ir a ese momento del abuso, ¿sí? Si nosotros, no sé si se acuerdan de la película, la de Ratatouille, cuando el que evaluaba la cena come el ratatouille, esa famosa receta, la come, él se fue directamente a su niñez, ¿sí? En el recuerdo. Yo que vivía en Santa Cruz muchos años, cuando hablaba de esto, del olor y de la amígdala, que tálamo, hipotálamo es todo lo mismo, lo que genera, les hacía pensar en el olor a tierra mojada y automáticamente se escuchaba en el salón, oh, sí, como, wow, sí, me acuerdo, ¿qué era? Se iban al norte, a donde llueve y la lluvia te trae ese olorcito a tierra mojada que genera algo lindo, ¿sí? Un recuerdo lindo. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, algún olor que les traiga un recuerdo lindo, ¿qué me podrían decir? El olor en mi caso, el olor a jarilla. A jarilla, ¿qué te hace acordar? Jarilla. De chicos siempre nos comíamos asado hacia el pedemonte. Ajá. Y uno se largaba a caminar alejándote, básicamente, después te cagan a pedo. Pero pasabas entre los yudios y los yudios estaban todos llenos de jarilla. Claro, claro, bien. Un Jarilla sentimiento de niñez, de de niñez, libertad, básicamente. ¿viste? Sí. Bueno, ahí dijeron los duraznos, otro dijo a pasto mojado, olor a casa de Olor mi asado. abuela. Sí. ¿Sí, Nicolás? Olor asado, digo. El olor asado, olor al pan recién horneado. Ujú. Bien, yo les voy a contar algo que a mí me pasó. Estímulo, ¿qué dice? Estímulos gatillo se llaman en teatro. Ajá, mira. Olor a zapatilla nueva, olor a cuero, el olor rico, el tuco de la nona. Yo les cuento algo. ¿Vieron que al principio hablábamos de sensación? Es lo que huele uno y la percepción es como uno como lo codifica, ¿cierto? A mí me pasaba que hace muchos años, ahora como 20 años, trabajé en Santa Rosa. Y yo decía a la gente, y trabajaba todo lo que era estimulación neurocognitiva con adultos mayores. Yo le decía a mi esposo, le siento un olor a pobre. Yo me imagino las caras de ustedes, olor a pobre. ¿Qué es olor a pobre? No existe el olor a pobre. Para mí había un olor a pobre. Con el tiempo iba pasando y hasta que descubro que el olor a pobre era el olor a la calefacción con brasero. Por ejemplo, la salamandra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo de niña no grabé en la clase. ¿Por qué? Yo de niña tenía una abuela que realmente eran muy pobres y la calefacción era brasa, la plancha, a rancho diría mi mamá, puede ser, claro. La plancha también era, los braseros, sí, la plancha también era con carbón caliente, entonces ese era el olor a pobre que yo decía, o sea, no era a mugre, no era a humo, era sí, hoy es de rico la calefacción a leña, claro, entonces era raro porque, vuelvo a decir, no hay específicamente no hay una definición de eso, pero para mí, en mi percepción, era eso. Sí, Matías, decime. Hola, Vani, ¿cómo estás?
No, Hola. lo que te quería decir era que loca que es nuestra mente humana, que el aroma y a veces la percepción nos llevan a cosas vividas y a sensaciones, o que todo tiene que ver con un trasfondo de sensación vivida, en Sí, realidad. tal cual, ¿sí? Pero esto, por ejemplo, lo de la amígdala, a mí me interesa decirles que ustedes tienen que saber que hay en la inteligencia emocional se habla de secuestro amigdalino, y el secuestro amigdalino tiene que ver con una reacción que nosotros podemos llegar a tener sin quererla. Por ejemplo, esto mismo que yo les digo, si yo sufrí, supongamos, yo sufrí de niño un abuso sexual de un hombre que usaba el perfume de pino, por ejemplo, y yo lo huelo el perfume de pino en el centro y hago un ataque de pánico. Y pero ¿por qué? Y porque tiene que ver, ahí hay un secuestro amigdalino, es como si la amígdala secuestrara a la razón y saliera de atrás la emoción pura. Cuando nosotros nos vamos creando en el útero materno, lo primero que se va creando, o sea, hagamos que está la médula, ¿cierto? Y acá empieza el cerebro. Lo primero se crea es lo emocional, y lo último que se termina de formar es lo racional, ¿sí? A los 10 años. Entonces, 10 años le saca la razón a la emoción. Y el amígdala está al lado del bulbo olfatorio. Entonces, por eso, si hay un aroma que me hace salir la emoción, es muy fuerte, es imposible de frenarla. Pero también lo mismo pasa por ejemplo, situaciones de niñez que te han generado algún trauma. No sé, escuchaste un portazo, viste a alguien que se sacó el cinturón fuerte. Esas situaciones generan un secuestro amigdalino, es decir, la emoción sale antes que la razón pueda actuar. ¿Sí? Dato re curioso. Por ejemplo, a mí me pasó, no sé si les ha pasado ante una situación de estrés, no sé, de un choque, algo por el estilo. Dice, ¿qué pasó que me generó palpitación, angustia? Bueno, tiene que ver con un secuestro amigdalino. Seguimos, variaciones a la sensibilidad de los olores. Las mujeres, dice este estudio, que poseen un mejor sentido del olfato que los varones. La capacidad para oler disminuye con la edad. La agudeza olfatoria es mayor durante la madurez temprana, de los 20 a los 40 años. ¿Cuánto les pasó que tuvieron pérdida del olfato con el famoso coronavirus? Un montón. Yo perdí el olfato, otros perdieron el gusto también. ¿Les pasó a ustedes? Sí, Matías. Todo, Olfato, gusto, todo perdí. hasta la razón, más o menos. Ah, mirá, Glenda también por 8 meses. Leandro también. Todo. Sí, sí. Yo cada vez que me resfrío pierdo el olfato. Ajá, ¿eso te quedó post pandemia, Ismael? ¿O fue siempre? Todo. No, siempre. Mira, ajá. Bien, tiene un nombre que ahora se me fue el nombre también eso. Bueno, las feromonas. ¿Qué son las feromonas? Las feromonas son químicos producidos por un animal que afectan la conducta de otro mediante el olor. Por ejemplo, ¿vieron cuando una perra está alzada, que hay un montón de perros alrededor? Eso es porque la perra larga feromonas que al perro lo activan de una manera tremenda, ¿sí? Y los receptores en el órgano vomeronasal detectan las feromonas. Dicen de que hay muchos perfumes que tienen feromonas, ¿sí? Para lo masculino y lo femenino. Y los humanos sí, pueden detectar las feromonas, pero por lo general esto no altera la conducta. O sea, nosotros detectamos las feromonas, pero no somos animales irracionales que no podemos pensar y detenernos y andar como perrito alzado atrás de alguien, ¿cierto? Bien, seguimos. Ahora vamos al gusto. Hasta que nos ataque en la parte amigdala, el cerebro primitivo. No, bueno, pero ¿cómo sería? A ver, Y ¿qué nosotros estás diciendo? cuando nosotros tenemos un ataque amigdalar es cuando el cerebro primitivo se activa. Nosotros tenemos Sí, 3 cerebros. El sí, primero que se activa frente a un estímulo, que puede sí, ser huida o defensa, sí, cuando las feromonas van directamente al primitivo.
por eso Claro. salen. Sí, pero gracias a Dios tenemos el raciocinio y la La capacidad otra de, parte que no las controla. claro, eso, La duda. controlar los impulsos, exactamente. Bien, bien, perfecto, Flavio, bien. Seguimos entonces, ahora vamos al gusto. El gusto, ahí lo de la lengua está bueno porque te dice dónde está cada uno, tiene más desarrollado, más estimulado. Vieron que a algunos les gusta más lo salado, a otros los amargos, lo dulce, lo ácido y lo amargo allá atrás. ¿Cierto? Dentro de la lengua, todos los puntitos que nosotros tenemos son los botones gustativos o papilas gustativas. Los botones gustativos son estructuras en la lengua que contienen las células receptoras del gusto, ¿sí? Un adulto posee alrededor de 10.000 botones gustativos. Los receptores del gusto mueren y son reemplazados cada 7 días. El número de botones gustativos disminuye con la edad, es verdad. Mientras más viejo vamos perdiendo más cosas. La disposición anatómica están los botones gustativos, que lo lleva a la médula al tálamo y el tálamo a la corteza anterior insular y a la corteza primaria somatosensitiva, ¿sí? Y ahora vamos a ir a otros dos sentidos que tenemos, que es el cinético y el vestibular, que ambos sentidos lo que hacen es proporcionar otro tipo de información. Proporcionan información específica acerca del cinético, del movimiento circular, cambios en la postura y en la tensión de los músculos y las articulaciones, perdón. Los receptores de este sentido están en los órganos del tendón de Golgi, ¿sí? Proporcionan información acerca de la tensión y contracción de los músculos individuales. Supongamos, el sentido cinético, vieron cuando tiene que ver como con la inercia, cuando nosotros vamos en un vehículo, cualquiera sea, frenamos y nuestro cuerpo activa músculos, por ejemplo, para enderezarnos otra vez. Bueno, ese es el sentido cinético, ¿sí? Cuando estamos en una montaña rusa, que vamos y subimos, bajamos, qué sé yo, el sentido cinético es el que activa, ¿sí? Y el sentido vestibular es el sentido del equilibrio y la noción de la posición corporal en el espacio. Hay dos tipos de sentido vestibular, la rotación corporal y la gravitación y el movimiento. Este vestibular también, a ver si lo puse en la próxima. La sensación de la rotación corporal transmite mensajes acerca de la velocidad y la dirección de la rotación del cuerpo. El estímulo está en el movimiento de la cabeza y los receptores son las células ciliadas en los canales semicirculares. La gravitación y la sensación de movimiento proporcionan información acerca de la gravitación y el movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. El estímulo es el movimiento del cuerpo y de la gravedad y los receptores son las células ciliadas en los sacos vestibulares. Estos también nos ayudan, eso no lo puse, mira. El vestibular es el que también nos ayuda a ubicar, es como las partes del cuerpo en relación con nuestro cuerpo. Por ejemplo, los adolescentes, el sentido vestibular lo tienen bastante alterados. Vieron que los adolescentes por ahí se chocan con la puerta, se chocan con la mesa, se chocan porque el cuerpo ha crecido tanto que el sentido vestibular no alcanza a tomar la dimensión de las proporciones del cuerpo, ¿sí? Lo mismo pasa con las personas que tienen un descenso rápido, por ejemplo, de peso, los que se hacen una bariátrica, de repente creen que tienen un tamaño y en realidad están teniendo otro, ¿sí? Sensación ahora, ¿cuáles son las sensaciones cutáneas? Los receptores en la piel proporcionan información acerca del tacto, la temperatura y el dolor. El dolor es un sentido químico en el que se liberan ciertas sustancias químicas cuando se produce una herida, daño o tejidos, y estas sustancias aquí activan los receptores del dolor. Hay una teoría del dolor que dice que el control de entrada del dolor, dice una entrada en la médula espinal, se abre para permitir que las señales del dolor viajen a través de pequeñas fibras nerviosas y lleguen al cerebro, o bien se cierra para evitar que pasen. Hay personas entonces que tienen mayor tolerancia al dolor o hay otras que lo tienen menos, ¿sí? Si nosotros hablamos de dolores físicos grandes,
¿cuáles ustedes han podido percibir, además del parto? El parto, las mujeres que lo han percibido, sé que es el número 1, pero ¿qué otros pueden ser? Un diclofenac y listo. Sí. Un, un cálculo renal, 36,9 fiebre, no poder. Sí. Un cálculo renal, la muela, sí, el de la muela es tremendo. ¿Quién ha tenido dolor en los riñones? Por piedritas en los riñones. Yo, Matías, sí. ¿Quién más? ¿Tendón de Aquiles? ¿Se te cortó el tendón? Yo, Rocas, dice. El tatuaje. Mirá, casi se desmaya. Leonardo. Arenilla, que es similar, sí. Bien. Oh, la muerte de mi perro, sí. Esos dolores son fuertes. Se te sale el nervio ciático. Quemadura. Bueno, los cólicos de la vesícula. Ajá. Los cólicos. Me quebré un dedo, Ezequiel. Que te visite. Que te visite tu suegra, pone uno. Bueno, y vivir con la suegra, no sé. ¿Hay alguno que tiene esa dicha? Ay, bueno. Bueno, Sony 38, tendinitis. Ajá, son dolores fuertes. Bueno, hay algunos que tienen mayor tolerancia al dolor y hay otros que tienen menos. Dicen que las mujeres en general tenemos una mayor tolerancia al dolor. Y a veces hablando con mujeres, por ejemplo, yo tuve 3 cesáreas, hablando con otras mujeres de las cesáreas se recuperaron rapidísimo. Yo no, yo soy una cobarde, no he podido, me ha costado un montón, ¿sí? Pero bueno, Sony 39, esta de conciencia tiene un montón. Bueno, vamos a dejar acá, ¿sí? Para la próxima yo les voy a dejar un trabajo. No, la próxima seguimos un poquitito más y ahí ya hacemos un trabajo práctico. Entonces, para que podamos no tener clases todo el tiempo, ¿sí? Bien, 47 hay hoy en clase supuestamente. Creo que llegaron a ver 52. Espero tenerlos a todos anotados. Pero bueno, lo leo rápido a ver si hay alguno que esté que no lo he leído, no lo he anotado. Vicencio, Cristian Francisco, creo que puse, Calcagno, Mauro Palma, Hernández Marcelo, Ibaceta, Matías, Mamani Denis, Jiménez Leonardo, Sequeira Diego, Abigail Vale, no me acuerdo qué puse, Falconi, Bru Maxi, Montenegro, Gonzalo, Blasco Ever, Fernando Luna, Hernández Francisco, Ibaceta otra vez, Lucas Pepa, Basles, Alejandro Guerra, me ponen ahí. Sí, esperen, entonces, Basles, Germán Taglio, Hernández Ricardo, Daniel Báez, Glenda, Paratore Maxi, Céspedes Luis, Romero Hernán, Oliveras Gonzalo, González Jorge, Carrizo Andrea, Trujillo Pablo, Carlos Montero, García Micaela, Córdoba Flavio, Maure Nicolás, Luna Julieta, Tosi Melisa, Hernández Matías, Gómez Mateo y Padilla Fabio. ¿Sí? Esos son todos los que noté. Moreno Brian. Baez, gracias, Baez. Sí, sí, sabía que era un nombre, un apellido. Baez, sí, está. Moreno Brian, Ismael Rey. Ismael, no, Ismael debe ser, ¿cierto? Karina García, Leandro Cardoso, Aldeco Di Césare,
Leandro Cardoso, sí, ya lo había puesto. Micaela García, Baez. Creo que estamos todos. González Pablo. Bien, y Casanova Martín. Bueno, chicos, estamos acá, ¿sí? Vaca Abigail. No, la dejo afuera. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado, gracias por la paciencia y nos vemos la de Marco Ezequiel, sí. Buen fin de para los que ya salieron. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Que anden bien, un Chao, profe, abrazo. buen fin de. Chao, Buen fin de. chao. Yo grabé lo estoy editando a subirlo a YouTube y de ahí se lo paso el link, porque es un archivo Gracias. bastante pesado. Buenísimo, gracias. Chao, chao. Chau, chau, profe. Luego. Chao.